Este contenido es financiado con recursos del Fondo Único de TIC. Hola, ¿qué tal? Bienvenidos al programa Hablemos de Paz, en el cual emprenderemos un fascinante viaje a través de los entrelazados caminos de la paz y la violencia en Colombia. Aquí exploraremos los momentos de la historia que han forjado la identidad de nuestro país, desde los momentos más oscuros hasta los destellos de esperanza que han emergido entre las sombras. Nuevamente sean todos bienvenidos. En el capítulo de hoy hablaremos de la extraordinaria importancia del órgano legislativo del país a la hora de hacer posibles las iniciativas de paz. En la primera parte hablaremos sobre los antecedentes en actos legislativos expedidos para favorecer la construcción de paz y la importancia del trámite legislativo para transformar en realidad los proyectos de paz. Más adelante conoceremos los principales aportes del actual Congreso de la República para la construcción de la paz total. Y finalizaremos con un estudio sobre los pasos a seguir en esta búsqueda incesante por la reconciliación. Bienvenidos a Hablemos de Paz. En el corazón de los incansables esfuerzos por alcanzar la paz se encuentran los trámites legislativos adelantados por el Congreso. A lo largo de la historia hemos sido testigos de diversos actos legislativos que han pavimentado el camino hacia la reconciliación y el entendimiento mutuo. Uno de los mayores niveles de importancia en materia de bienestar para el país es sin duda la paz. Por ello, históricamente, el Congreso de la República viene estudiando, analizando y respaldando la labor del gobierno en lo que concierne con los procesos encaminados hacia la paz. Desde mucho tiempo atrás ha venido aprobando una serie de leyes que contribuyen a la construcción de paz. Sin embargo, pues como es propio de cada legislatura, hay unas particularidades. En la legislatura actual, el principal problema ha sido que en el marco de la Ley de Paz Total, a pesar de los llamados que hicimos distintos sectores de la sociedad civil y sectores políticos respecto a la necesidad de dividir entre los grupos con los cuales se podían adelantar negociaciones de paz, que en el caso colombiano sería el ELN, y diferenciarlo de los otros grupos, entiéndase por disidencias o Clan del Golfo, a los cuales correspondía era aplicarles la ley de sometimiento, ley que hasta ahora no se ha aprobado. Entonces, en cada legislatura uno debe evaluar también el resultado de sus esfuerzos, no solamente las buenas intenciones. Uno de los primeros proyectos avalados por el legislativo fue la Ley de Amnistía e Indulto en 1989, que fue la piedra angular para el posterior acuerdo final entre el gobierno y el extinto M-19, en la que fueron otorgados el indulto a los alzados en armas y partícipes de delitos políticos, lo que conllevó a la dejación de armas por parte de este movimiento. En su momento fue una ley que permitió el paso de personas y organizaciones que estaban en levantamiento armado a la legalidad y a la vida cívica o social y a la vida civil. Ahora esas amnistías e indultos generalizados han sido limitados. Hoy en día tenemos leyes internacionales, o bueno, convenios, estatutos internacionales, que señalan que hay una serie de crímenes que no pueden ser objeto ni de amnistía ni de indulto. Y eso es lo que ha obligado a un desarrollo de la justicia restaurativa, o también llamada transicional, que en Colombia tiene un ejemplo pues muy destacado en términos internacionales, como es la Jurisdicción Especial para la Paz. Posterior al éxito de la mesa de diálogos entre el Estado colombiano y las FARC, el Congreso dio trámite al acto legislativo que incorporó el acuerdo con las FARC al bloque de constitucionalidad y que protege el acuerdo en los 3 periodos presidenciales posteriores a la firma. Y pese a que esto generó fuertes discusiones, se observa que el Congreso apuesta por el cumplimiento a lo pactado en La Habana y a la búsqueda de la paz en el país. Este país lo podemos disfrutar todos si ponemos nuestras voluntades. El legislativo hará su tarea, pero necesitamos que quienes tienen las armas también entiendan que el diálogo es una salida decorosa y no comprendo por qué todas las guerras, incluyendo las mundiales,
se han dirimido con el diálogo, ninguna por la vía militar. Siempre ahí, desde el legislativo, desde la política, ha habido una expresión de cumplir con ese mandato constitucional que es la paz y darle todas las herramientas al Ejecutivo para que las pueda desarrollar. Otra de las propuestas que tuvo buen curso en el Congreso fue la Ley de Justicia y Paz, que facilitó el proceso de desmovilización de grupos paramilitares en el país, aunque también fue aplicada para otras organizaciones armadas. En efecto, la paz sigue siendo el anhelo de más de 50 millones de colombianos. De ahí que el Congreso continuará en su labor de tramitar y acompañar los proyectos que permitan dar por finalizada una guerra de más de 5 décadas y permita un ambiente favorable para las futuras generaciones. Colombianas víctimas de desplazamiento forzado. Hoy nuevamente es un gusto para mí darle la bienvenida a Pedro Viveros, reconocido analista, estudioso de la historia política colombiana y experto en temas de paz, que nos acompaña de nuevo en el set de Hablemos de Paz para comentar los reportajes que veremos en el día de hoy. Pedro, bienvenido. Julieta, un gusto estar de nuevo en Hablemos de Paz. Bueno, Pedro, iniciemos con una pregunta clave. ¿Por qué es fundamental para el presente y el futuro de la paz total lo que se avance en materia legislativa? Yo me voy a atrever a decirle por qué es esencial el Congreso en una democracia. El origen de la democracia es el Congreso, porque era la forma en cómo nos representaban a nosotros frente al poder. En este caso, cualquier ley, cualquier decisión que se tome en Colombia por parte de los acuerdos de los negociantes o del presidente, tiene que pasar por el sedazo del Congreso de la República. Es el filtro. Es el filtro vital, esencial de la democracia. A veces lo desprestigiamos porque hay unos congresistas que no lo hacen bien, pero el Congreso es un sitio muy importante. En este momento al presidente le entregaron las facultades por la ampliación de la ley 418, que es la de orden público, para poder sentarse a hacer la paz total. Pero hay una deuda, y la deuda es la ley de sometimiento, para ver el presidente cómo puede hacer ese sometimiento de las bandas criminales, de los combos y de todos estos grupos que hacen parte de esa negociación. ¿Y cómo va ese asunto? ¿Lo vemos bien o mal para que pase en el Senado? Yo creo que están demorados, pero ¿por qué? Es que hay una congestión. Usted ha visto que tenemos una cantidad de proyectos en el Parlamento, pero ese es esencial para sacar adelante la paz total. Muchísimas gracias, Pedro. Y en la actualidad son varios los aportes que ha ofrecido el actual Congreso de la República para la construcción de la paz total, desde modificaciones de leyes que se refieren a las víctimas y al orden público hasta la aprobación del Plan Nacional de Desarrollo. Juro a Dios y prometo al pueblo cumplir fielmente la Constitución y las leyes de Colombia. La llegada de Gustavo Petro a la presidencia de Colombia trajo consigo una serie de proyectos que apuestan por la consolidación y cumplimiento de los acuerdos de paz firmados en el país. Estas iniciativas fueron radicadas ante el Congreso de la República y que en cerca de 2 años han sido aprobadas respectivamente. Una de ellas fue la Ley de Paz Total como prórroga de la Ley 418 de 1997, donde establece facultades presidenciales para adelantar negociaciones con grupos armados del país que deseen acogerse a la ley, un hecho que es calificado positivamente en la bancada del gobierno. No solamente estoy de acuerdo, sino que ha ayudado de alguna manera a construir esa visión, y creo que es la visión que corresponde a las necesidades que tiene el país. Porque lo que implica esa concepción es que debemos pasar de una paz parcial hecha con distintos grupos o factores de violencia y en distintos contextos de conflicto armado a una paz mucho más global, en términos de que reúna en un momento histórico la finalización de todas las formas de violencia. Por supuesto que no es fácil. Por supuesto que eso requiere, además del diálogo entre el Estado y los grupos armados, lo que hemos llamado un acuerdo nacional. Entonces, por eso es que se dice que es una política ambiciosa, hasta cierto punto ingenua, pero yo creo que es una política correcta, un enfoque correcto de lo que se debe hacer. Pero nosotros confiamos en que la Corte, fiel a lo que ha sido su jurisprudencia, va a defender el derecho que tenemos los colombianos, que también es un deber a la paz, y por lo tanto le va a dar el visto bueno a esta ley.
Otra de las propuestas que salieron adelante en este periodo del Congreso fue el acto legislativo que reconoce a los campesinos como sujetos de derecho y de especial protección, saldando así una deuda histórica con esta población que ha sido marginada y golpeada en el territorio nacional. El año pasado se presentó, se radicó y se le dieron los 8 debates y en el mes de junio de este año 2023 fuimos reconocidos como sujetos de derechos y de especial protección en la Constitución colombiana. Ya eso se protocolizó en el acto legislativo 01 del 2023. Está en firme ese reconocimiento constitucional para el campesinado que ha sufrido tanto por la guerra que ha azotado el país. Somos la principal víctima de la guerra y somos la principal víctima de la falta de inversión del Estado. Igualmente avanzó el Plan Nacional de Desarrollo, en la que marca aspectos clave para la consolidación y cumplimiento de los acuerdos de paz, como mayor financiación a proyectos de reincorporación, sustitución de cultivos ilícitos, fortalecimiento de instituciones como la Jurisdicción Especial de Paz, temas de reforma rural integral, entre otros. Necesitamos llegar con inversión social, con los programas y los proyectos que este país necesita para construir una verdadera equidad social en los territorios y las regiones, si de verdad queremos construir la paz. De otro lado, en el Congreso también se han generado constantes debates de control político y audiencias a funcionarios del gobierno, quienes reportan los principales avances de los proyectos y programas encargados de la paz. Hemos visto cómo tanto en Senado como en Cámara han sido citados en su mayoría en comisión primera los funcionarios de gobierno para rendir cuentas sobre la implementación de la paz total y del acuerdo de paz. También sabemos que están radicados algunas solicitudes para hacer debates en el Senado por parte del senador Humberto de la Calle y en la Cámara del representante Cristian Avendaño. La Comisión de Paz de la Cámara de Representantes también espera hacer una audiencia a inicios del año 2024 para conocer y dialogar con las entidades encargadas de la implementación sobre cuáles son sus compromisos y cómo se va a avanzar de manera más decidida en la implementación del acuerdo en los territorios, principalmente los territorios PEDET, que son 170 municipios afectados por el conflicto, afectados por el abandono estatal, por la pobreza y por economías ilegales. Si bien es cierto que los congresistas han cumplido con respaldar políticas y propuestas en pro de los afectados por el conflicto, aún hay otros proyectos que aún no han sido debatidos en el legislativo, por lo que esperan que el gobierno impulse nuevas iniciativas que sean fundamentales para la paz de Colombia. ¿Qué implican estas nuevas leyes para la presente legislatura? Adelante, don Pedro. Pues esto implica muchas cosas, entre otras, si tuviéramos en cuenta el andamiaje que se creó con el proceso de las FARC, estaríamos viendo cómo hay filtros para estas leyes de sectores que antes estaban marginados y no participaban de la democracia. ¿Cómo cuáles sectores? Las curules de paz o las FARC ya convertido en el Partido Comunes. Que ha sido todo un reto, además. Esos nuevos sectores tienen una voz, pueden votar, pueden hacer coaliciones, pueden criticar, pueden tumbar proyectos también, porque están facultados, tienen la bendición de los electores colombianos para durante 4 años participar de esas reformas. El Plan Nacional de Desarrollo contó con una serie de mesas donde se sintió la voz de las personas de los diferentes territorios que podían aportar a ese plan. Pero creo que lo más importante es reivindicar la labor del Congreso y que ellos tengan la necesidad de hacer unas leyes que se puedan cumplir y que tengan la financiación para cumplirlas, porque ahí es donde podemos cometer muchos errores pensando en lo máximo. Hay mucho maximalista. Claro, pero ¿usted cree que podamos pasar eso en esta legislatura? ¿Se logre? Creo que podría ser una prioridad si el presidente define dejarse, o el gobierno, el ejecutivo, dejar de lado otros proyectos que creo que están patinando más. Es decir, que sí, está la posibilidad. Pero si él elimina otros proyectos que no están funcionando y de pronto se enfoca sobre todo en el que le decía de la ley de sometimiento. Muchas gracias, Pedro. Vamos a unos breves mensajes institucionales y ya regresamos para hablar sobre el marco jurídico para el sometimiento a la justicia y la ley de reconciliación. Seguimos con Hablemos de Paz.
Estamos de regreso en Hablemos de Paz y les preparamos un reportaje en el cual exploraremos los proyectos de ley que el gobierno tiene pendiente presentar, en particular aquellos referentes al sometimiento a la justicia de las bandas criminales y la ley de reconciliación. Tras 2 años de periodo legislativo en la que se aprobó la ley de paz total, el gobierno nacional alista un nuevo paquete de proyectos de ley y actos legislativos que beneficien y ayuden a la consolidación de la paz en el país. Sin embargo, expertos afirman que es un reto difícil, ya que de ser radicados durante su trámite podría tener varias complicaciones. Incluso algunos de partidos que han estado muy cercanos al gobierno, congresistas cercanos a la coalición verde, al Partido Liberal, etcétera, han expresado sus preocupaciones por esa ley de sometimiento. Aquí hay que tener claridad, y la claridad implica una visión estratégica, unas capacidades y un marco regulatorio que garantice que es que el Estado, después de que esos grupos se desmovilizan, entregan las armas, no solamente las dejan, ojo con esto, es muy importante. Esos grupos tienen que entregarle las armas al Estado para que las destruya, para que no se vuelvan a rearmar y entregar toda la información como son las rutas de narcotráfico, quiénes son sus clientes, quiénes son sus contactos. Eso es lo que uno esperaría realmente de un proceso serio. En el radar se tiene previsto la radicación de otros importantes proyectos de ley y actos legislativos para el país, como es el caso de la modificación de la ley de víctimas y restitución de tierras, así como ley de sometimiento, que consiste en establecer parámetros para el sometimiento a la justicia de las bandas criminales. Al interior del Congreso, la mayoría de parlamentarios observan que algunos factores como las crisis en la coalición oficial y la férrea postura de las colectividades políticas tendría una tarea difícil en su trámite. En general, yo creo que aquí hay un acuerdo fundamental de que todos queremos vivir en paz y no en una guerra. La discusión que se está dando ahorita es si los proyectos que hay actualmente van a terminar bien, los dos procesos de paz o el tema de sometimiento, y ahí no hay un acuerdo. El Congreso hace lo que puede, pero finalmente es el presidente que tiene el control de la agenda en materia de paz total. Y yo creo que el Congreso tiene que seguir marcando de manera independiente la mano tendida para avanzar en un proceso de paz, pero también la mano firme para lograr demostrar que puede y debe hacer control político, sobre todo ante lo que está sucediendo. El Senado de la República está comprometido en avanzar hacia la búsqueda de la paz, pero no cualquier paz. Necesitamos también que los grupos armados ilegales se comprometan con demostraciones verdaderas de paz. De igual manera, se espera que en el Congreso sea radicada la ley de reconciliación, una norma especial para quienes hayan incurrido en actividades relacionadas al narcotráfico y puedan reincorporarse a la vida civil, tal como espera la bancada de gobierno en el legislativo. Estamos pendientes de ella, porque está en proceso las autorizaciones concretas para llevar a cabo las conversaciones de sometimiento a la justicia de los grupos armados ilegales. Estamos en esa espera de un proyecto de ley y sin lugar a dudas, yo creo que también tenemos que en clave de ejecución vincular muchísimo el Plan Nacional de Desarrollo a los temas de seguridad territorial. Tenemos que seguir legislando para terminar de implementar el Acuerdo de Paz de 2016. Seguramente del proceso que tenemos con el ELN vendrán también leyes al Congreso. Hay una ley que se ha llamado Ley de Sometimiento que tiene que ser debatida también en este Congreso, así que veremos. Aunque estos proyectos sean avalados por los congresistas, estos serán estudiados ante la Corte Constitucional, donde el Alto Tribunal podrá estudiar y declarar o no su exequibilidad, tal como ocurre con la Ley de Paz Total, donde los magistrados aún analizan las propuestas de diferentes sectores que no comparten con dicha normativa. ¿Cómo pueden aportar de manera favorable al clima político nacional los acuerdos logrados al interior del Congreso de la República en lo que a la paz respecta? Aquí tenemos a nuestro experto que nos va a dar la respuesta. Julieta, el Congreso de la República es una gran contradicción de intereses. Unos apoyan unas cosas, usted ha visto que hay unos grandes debates dentro del Parlamento. Lo más importante es que esos proyectos de ley salen consensuados, salen votados y con la fortaleza de ser un marco de referencia para que esos acuerdos cumplan en el tiempo
con la solución de la paz y del conflicto que tenemos en Colombia. ¿Por qué? Porque en unos años va a llegar otro gobierno que de pronto no piense lo mismo, pero las personas que apoyaron o que defendieron el proyecto de paz tienen la garantía de que eso va a haber una continuidad. De que va a haber una continuidad. No vamos a comenzar de cero nuevamente. Y que esto es un Estado que garantiza y le da estabilidad legal a todos los proyectos que saca adelante. Yo por eso siempre insisto que pues una institución que está muy criticada, pero es esencial. Fundamental. Julieta, en Estados Unidos de América nada se mueve si no lo aprueba el Parlamento norteamericano. Entonces, lo que deberíamos hacer es fortalecer el Congreso con buenas leyes para que los ciudadanos lo respeten más. Así es, muchísimas gracias, Pedro. Ahora iremos a unos breves mensajes institucionales y luego volvemos con las 3 de Pedro. No se lo pueden perder, seguimos con Hablemos de Paz. Estamos de regreso en Hablemos de Paz. Para cerrar el programa de hoy, nuestro analista nos dará 3 claves sobre el tema del capítulo de hoy. Así que nos vamos con las 3 de Pedro. La primera clave: el Congreso de la República es un escenario de consensos, donde hay grandes contradicciones de intereses, pero es allá donde se toman las grandes decisiones. Y esas decisiones son legales, es decir, que tienen garantía en el tiempo para aquellas personas que participaron. La segunda clave: todo colombiano tiene el derecho de leer, de participar, de criticar las leyes, porque así el Congreso tiene el mandato popular de los que lo eligieron o de los que los elegimos. También los ciudadanos pueden hacer parte de esos debates. A veces a las personas se les olvida que pueden hacerlo. Y tercero, es ahí, con participación de cada uno de los que están en la mesa de negociación, donde se tienen que debatir todas las decisiones que haya después de negociado el acuerdo. Es decir, ese acuerdo que se va a fijar allá tiene que tener también un debate nacional que se provoque en el Congreso y que tienen que participar muchas instituciones. Eso para decirles que la esencia, el foco central de una democracia es el Parlamento, en este caso de Colombia. Muchísimas gracias, Pedro. Muy bien, terminamos aquí nuestro capítulo de esta serie dedicada a encontrar claves que nos permitan entender de mejor forma nuestra historia reciente, en este largo camino buscando la esquiva paz. Una paz que sea de todos y para todos. A ustedes, gracias por acompañarnos. Nos vemos en el próximo capítulo para que hablemos de paz. Este contenido es financiado con recursos del Fondo Único de Ti.